Bueno, mis hermanos, se nos ha sido encomendada esta noble labor de poder compartir sobre este ítem importante de la revelación divina, que es la doctrina del pecado. Como decía nuestro hermano y veíamos en la imagen anteriormente, mis hermanos, la doctrina del pecado hace parte de aquellas grandes verdades que componen las doctrinas fundamentales de nuestra fe. En teología sistemática, que es la teología que organiza las grandes doctrinas de la Biblia, encontramos generalmente que después de la revelación que Dios nos da de sí mismo, de la revelación que Dios nos da de sus propósitos, de la revelación que Dios nos da aún del mismo hombre, después encontramos que el hombre fue profundamente afectado por el pecado. Entonces, bueno, vamos a estar compartiendo algunos viernes un poco lo que sería la doctrina del pecado. Y nuestro propósito, de manera muy rápida y general, es entender bíblicamente lo que Dios ha revelado acerca de esta verdad, la verdad sobre el pecado. Entonces nosotros vamos hoy a hablar un poco de la caída, cuál es el origen del pecado, sus consecuencias, y vamos a estar basándonos en Génesis 3. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, pueden ir abriendo ahí Génesis 3. Vamos a estar hablando un poco de esto hoy. Nosotros podemos decir con toda seguridad, mis hermanos, o cualquiera que lea su Biblia puede decir con toda seguridad que la palabra habla bastante de esto. Alguien decía que solo encontramos 4 capítulos en nuestras Biblias donde no se habla del pecado. Y eso serían Génesis 1 y Génesis 2 y Génesis 21 y Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. El relato de la creación y el relato de los cielos nuevos y la tierra nueva son los únicos capítulos donde Dios en su palabra omite este tema. Entonces, de resto, en todos los siguientes libros y capítulos de la Biblia vamos a encontrar referencias directas y menciones claras acerca del pecado. Entonces, no es que como cristianos estemos obsesionados con esta verdad, sino que es un asunto que realmente la Escritura habla bastante, y para nosotros entender asuntos como la salvación, la obra de Cristo y la gracia no se podrían dar si no tenemos un concepto claro de qué es el pecado. Entonces, bueno, vamos a comenzar definiendo un poco lo que es el pecado. El pecado, en esencia, pues es una violación a la relación entre la criatura y el creador. El hombre fue creado con un propósito y tiene un creador, y, y la criatura está en todos los sentidos obligada, si se puede decir, a servir a este creador. Entonces, el pecado como tal es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios, sea en actitud, sea en pensamiento, en acción, sea de manera activa o pasiva. Cualquier aspecto del hombre, sea de hecho, de pensamiento, de corazón, que él violente la voluntad de Dios, es pecado. Entonces vamos a mirar aquí en Génesis 3 el origen del pecado, las consecuencias del pecado y dónde todo se originó. Parece ser que si nosotros leyéramos nuestras Biblias en Génesis 1, en Génesis 2, todo es maravilloso, ¿no? Todo es precioso. Aún si nosotros hubiéramos terminado de pronto el estudio que vienen haciendo los hermanos
viendo al hombre y los propósitos de Dios para el hombre, todo parece ser que es muy precioso, muy glorioso. Pero llegamos a un capítulo muy triste de la palabra de Dios, que es Génesis 3, donde se nos relata la caída del hombre, donde se nos relata dónde surgió el pecado del hombre y las consecuencias de este. Entonces, podríamos decir que Génesis 1 y 2 nos relata que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. El hombre, la familia, la tierra, estaba llena de bendiciones, estaba llena de placeres creados por Dios, estaba llena de beneficios, el hombre gozaba de una comunión preciosa, gloriosa con su Padre, pero aparece Génesis 3. Entonces vamos a leer ahí un poco esos versículos, vamos a ir meditando. Yo, tal vez no va a ser como un estudio de teología, como una clase de amarteología, como las que podemos tener en la escuela, sino simplemente va a ser como una mención general de la doctrina del pecado basado en estos pasajes. Entonces dice ahí Génesis 3, verso 1. Dice, pero, o sea, viene Moisés narrándonos la historia de la creación, cómo el hombre fue puesto en el Edén, y aparece este pero. Después de todas esas cosas gloriosas, preciosas, aparece algo muy significativo en cuanto a lo que vamos a estudiar hoy. Como decíamos, vamos a comenzar hablando del origen del pecado. Y el origen del pecado va a estar muy relacionado con este pero que nos pone la escritura. Dice ahí, pero la serpiente era astuta. Dios había puesto al hombre en el Edén, con su mujer, con todas las bendiciones, les había puesto responsabilidades, les había dado mandamientos, y en medio de todo eso glorioso que Dios había hecho aparece la serpiente, que se nos dice ahí en Génesis, primeramente que era un animal astuto. Sabemos por la suma de la palabra, por ejemplo, tenemos un pasaje en Apocalipsis 12, verso 9, que esta serpiente no era un animal común, o sea, no era cualquier serpiente, como los otros animales que había en el Edén, sino que dice Apocalipsis 12, verso 9, que entre las visiones que Juan tiene, dice que él tuvo una visión en el cielo y vio un gran dragón. Y dice ahí en el 9, cuando se nos habla de cómo este dragón cayó del cielo, se nos dice que ese mismo dragón es la serpiente antigua, o sea, la que aparece en Génesis. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás. O sea que esta serpiente astuta que aparece en Génesis es el mismo dragón de Apocalipsis, que es aquel querubín rebelde, aquel ángel caído que la Biblia llama Satanás. Entonces, todo lo que Dios había hecho ahí en Génesis 1 y 2, ahora viene en el hombre, ahora viene a ser amenazado por esta criatura rebelde, esta criatura que estaba en los cielos y que cayó de los cielos, esta criatura que se rebeló contra Dios. Y dice ahí en Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero. Entonces, una de las características de este ser rebelde, de Satanás, de la serpiente o del dragón, fue que él se rebeló contra Dios. Y en esa rebelión, también nos lo decía ahí Apocalipsis en el verso 3 y verso 4, se nos dice que este gran dragón en su rebelión arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo, o las estrellas del cielo. Pero no solo eso, sino que después de arrastrar en su locura, en su orgullo y en su rebelión, Satanás a los ángeles, él viene a engañar al mundo entero. Entonces nos damos cuenta, ahí por ese pasaje nomás de Apocalipsis, que el hombre fue creado en el Edén, puesto en el Edén, y el pecado no fue algo original en el hombre.
O sea, no fue algo que ni siquiera nació en el corazón del hombre y mucho menos fue algo que Dios colocó, porque la escritura nos dice que Dios es santo y que en él no hay pecado. Entonces, aquí cuando vamos a ver en Génesis 3:1 la aparición de la serpiente, también vamos a darnos cuenta dónde se originó el pecado. El pecado no se originó en la voluntad de Dios, no se originó en el, como si Dios hubiera creado al hombre con esta inclinación, sino que el pecado surgió en un ser angelical, que en su locura arrastró a otras criaturas angelicales, la tercera parte, nos dice Apocalipsis. Pero no contento con esto, esta criatura introdujo, sedujo, tentó a Adán y Eva para hacerlos partícipes de su maldad. Entonces la Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, que el origen del pecado fue el corazón de este querubín. Ezequiel 28, desde el verso 14, que es un pasaje que la mayoría de eruditos entienden que es una referencia a Satanás, a este dragón, nos dice que cuando Dios creó a Satanás, lo dice ahí en Ezequiel 28, verso 14, este querubín era un querubín grande y protector y que Dios lo puso en el santo monte de Dios. Allí estaba en medio de piedras de fuego y se paseaba. Y dice el 28:15, que perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. O sea, este mismo ser había sido creado en perfección, él había sido creado completo para cumplir sus funciones y su trabajo como querubín protector. Pero hubo un día, como nos dice el mismo pasaje, en el que este querubín engendró en su propio corazón la maldad. Dice ahí el verso 15, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y como nos lo dice Apocalipsis, él fue arrojado, por lo que yo te eché del monte de Dios. Entonces, la raíz del pecado, el origen del pecado, el primer pecado del universo surgió en el corazón de aquel querubín. Unos pasajes paralelos, como lo son Isaías, nos muestra que fue el orgullo, la ambición de este querubín lo que llevó a engendrar en él la maldad. Entonces este querubín quiso colocarse en el trono de Dios, en el lugar de Dios. Entonces el pecado estuvo asociado a una ambición orgullosa de esta criatura que lo llevó a levantarse contra su creador. Y eso trajo un juicio en los cielos. Este querubín fue expulsado con aquellos ángeles que fueron seducidos o arrastrados por su cola, como dice Apocalipsis. Entonces, esa mención de Génesis 3, verso 1, a la que vamos a volver para seguir leyendo, nos habla de dónde se originó el pecado. El pecado se originó en un querubín, en Satanás, en la serpiente antigua o el dragón de Apocalipsis. Y este querubín introdujo o sedujo al hombre a participar de su maldad. Entonces podemos entender por estos pasajes que el pecado no se originó directamente en el hombre. El hombre fue involucrado, seducido, tentado a pecar de esta manera. Entonces volvamos a Génesis 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Aquí Satanás hace una referencia a una serie de mandamientos o a un mandamiento que Dios le había hecho tanto a Adán como a Eva. Dios les había dicho que ellos no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el centro del paraíso. Aunque la referencia a Satanás no es directa y no es clara, sí vemos que Satanás viene a establecer una conversación con Eva, poniendo entredicho el mandamiento de Dios, cuestionando el mandamiento. Dice, con que Dios os ha dicho. Y Satanás exagera el mandamiento. Dios les dijo que ustedes no pueden comer nada del árbol, de ningún árbol del huerto del Edén. Entonces, Satanás se presenta aquí muy astutamente, llevando y comenzando a introducir en la mente de Eva desconfianza en Dios, desconfianza en los mandamientos de Dios. De alguna manera, Satanás pone en tela de juicio las cosas que Dios había dicho, exagerando lo que Dios había dicho, porque Dios no había dicho que no podía comer de ningún árbol del Edén. Pero de esta manera Satanás introduce una conversación con la mujer. Y la mujer le responde, dice el verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la mujer le responde diciendo que no, ellos pueden comer, solo que no pueden comer del árbol que está en medio del huerto, porque si ellos comen y la mujer le añade, le exagera también, y le tocan, iban a morir. Entonces la mujer en general tiene conciencia de lo que Dios le ha dicho a Adán, del mandamiento, de la prohibición y de las consecuencias. Entonces la serpiente le responde, dice ahí el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El pecado se origina en el hombre o en el corazón del hombre con una serie de argumentos que atacan el mandamiento y las advertencias de Dios. Satanás en su astucia comienza a negar la autoridad y la veracidad de la palabra de Dios. Satanás comienza a desacreditar lo que Dios ha dicho. Dios te dijo que vas a morir, no moriréis. No existe tal cosa como la muerte. No existe tal cosa como las consecuencias. Entonces, el pecado del hombre, miren esto, hermanos, porque esto que sucedió en el Edén sigue sucediendo en nuestros días. El pecado generalmente comienza o se abren las puertas del pecado cuando nosotros comenzamos a poner en duda la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos a poner en duda lo que Dios ha dicho y las advertencias que Él ha dejado. Más adelante Jesús nos dice que Satanás desde un comienzo fue mentiroso y Él es padre de mentira. Y Él habla solo mentira porque de eso habla Él. Entonces vamos a darnos cuenta que el pecado y la maldad que entró en el hombre entró porque el hombre cerró sus oídos a la verdad y comenzó a ser seducido por el engaño. Ahí comienza Eva a patinar. Ahí comienza Eva sutilmente a escuchar una voz que no debía escuchar, a escuchar una filosofía que no debía escuchar, a escuchar un mensaje que no debería escuchar. Ese descuido de Eva, de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios y de las advertencias que Dios había dado, comenzó a abrir una puerta muy triste, una puerta muy lamentable. Y dice ahí que siguió Satanás diciendo, sino, por un lado niega la palabra,
Ahora no solo va a negar la palabra, sino va a poner en tela de juicio el carácter de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. O sea, no vas a morir, Eva, sino que Dios no quiere que abras los ojos. Dios no está interesado en que tú conozcas las cosas. Dios te está ocultando cosas, Eva. Y la mentira siempre viene de esta manera. Por un lado, nos niega la palabra de Dios, nos niega los mandamientos, las advertencias de Dios. Y por otro lado, pone en tela de juicio el carácter de Dios. Satanás quiere mostrarnos que Dios es malo, que Dios no es digno de confianza, que Dios no es veraz, ni busca el bien de nosotros. Muchas veces el pecado viene así, hermanos. La palabra ha dicho cosas y viene una voz que nos dice, bueno, no, pero tampoco puedes tomar tan en serio lo que dice la palabra. No vas a morir. Tú puedes pecar en esto, tú puedes hacer esto, tú puedes escuchar esto y no hay problema. Al contrario, es que Dios es como mojigato. Es que Dios no quiere que tú experimentes. Es que Dios no quiere que tú disfrutes. Es que Dios no quiere que tú conozcas. Entonces Satanás en su astucia no solo atenta contra la verdad, no solo atenta contra el carácter de Dios, sino que va con su sutileza a mostrarle a la mujer que el pecado es codiciable. Y dice ahí, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Satanás por un lado atenta contra Dios y seduce a la mujer con dos asuntos. El primero es que van a ser abiertos sus ojos y ellos van a ser como Dios. Una de las cosas que vemos en la caída de aquel querubín es que ese querubín codició el lugar de Dios, quiso sentarse en el lugar de Dios, fue orgulloso. Él se idolatró a sí mismo. Y ese veneno que pervirtió el corazón de Satanás, ahora quiere ser inyectado en el hombre. El hombre es seducido a independizarse de Dios, a vivir en una libertad que lo lleva a él a ser Dios mismo. El pecado generalmente hace que el hombre se independice, sea autónomo y declare su autonomía del gobierno de Dios. ¿Sí? Ese fue el veneno de Satanás y aquí él comienza a seducir al hombre con esto. Y es curioso, hermanos, que si uno se pone a examinar la gran mayoría de falsas religiones, de filosofías, de, de argumentos que tienen los hombres, detrás de todo está esto: el hombre queriendo ser la última palabra, el hombre queriendo ser y queriendo hacer girar todas las cosas en torno a él. Y eso fue lo que le ofreció Satanás al hombre: realización, éxito, gloria y supremacía en su rebelión. El pecado ofrece eso al hombre. El pecado le ofrece al hombre independizarse de Dios, vivir para sí mismo y ser su propio Dios. Ahora, no solo eso. Le dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Qué cosa seria, hermanos, porque Satanás ofrece un tipo de conocimiento ligado a la rebelión con Dios, ligado a la desobediencia, que lleva al hombre y estimula al hombre a tener un conocimiento aparte de Dios. Un conocimiento fuera de la verdad de Dios, fuera de la palabra de Dios, fuera del carácter de Dios. Y el hombre comienza a codiciar estas cosas. Lastimosamente, las palabras de la serpiente penetraron el corazón de la mujer.
La mujer que inicialmente responde, podríamos decir, en general bien. Ella sabía el mandamiento de Dios, ella sabía las consecuencias, ella de alguna manera tenía una prevención por lo que Dios había dicho, pero ella comienza a escuchar la serpiente y comienza a ser seducida. Tanto que el verso 6 nos dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La mujer, después de las mentiras de Satanás, la mujer cambia su manera de ver las cosas. Algo que inicialmente era malo, algo que inicialmente a su vista iba a traer consecuencias, cambia. La seducción, las palabras y las mentiras de Satanás habían tenido un efecto en el corazón de Eva. Y ella ahora ve el árbol agradable, bueno. Algo que era malo se convirtió bueno a la vista de ella. Se volvió atractivo, codiciable, para alcanzar lo que Satanás le había prometido, esa sabiduría. Y lastimosamente, hermanos, para nosotros y para toda la historia de la humanidad, dice ahí la palabra, y tomó de su fruto y comió. Y no solo ella, sino dice, y dio también a su marido, el cual así como comió como ella. Entonces Eva, al dudar de la palabra de Dios, al dudar del carácter de Dios, confía en las palabras de la serpiente y termina pecando y rebelándose contra Dios. Este fue el origen de la caída en el hombre. El hombre cayó porque Satanás en sus mentiras y en su astucia lo indujo, lo sedujo para que él participara de su rebelión. Porque ese árbol representaba aquella condición rebelde, aquella desobediencia, aquel orgullo, aquella iniquidad que había en el corazón de Satanás. Entonces, inmediatamente ellos comen, pues vienen los resultados o las consecuencias de la caída. Vimos el origen en Satanás y cómo Satanás viene a introducir el pecado en el hombre. Y ahora vamos a ver los resultados, dice el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa frase, sus ojos fueron abiertos. Cuando Adán y Eva comen del árbol prohibido, sus ojos fueron abiertos. El asunto fue que no fueron abiertos para lo que ellos esperaban. Ellos esperaban por las mentiras de Satanás que iban a llegar a ser dioses. Ellos esperaban por las mentiras de Satanás que ellos iban a encontrar el conocimiento del bien y del mal. Ellos encontraban por las mentiras de Satanás que esto que iban a comer era bueno, era deleitoso. Porque todo eso le había llevado a pensar Satanás con sus mentiras. Pero cuando sus ojos se abrieron, se dieron cuenta que no eran dioses. Se dieron cuenta que esto que habían hecho no les trajo placer, satisfacción, felicidad ni contentamiento. El pecado era un fraude. La tentación de Satanás era un engaño. Satanás ofrece mucho desde el principio. Él ofrece mucho a través de sus muchas tentaciones, pero sus tentaciones son un fraude. Él no cumple lo que promete. Él es un mentiroso. Es como si usted se pusiera a hacer un negocio con una persona que es un estafador. Él le puede prometer todo lo que usted quiera. Él le puede prometer el cielo si quiere. Pero si es un estafador, usted va a ser engañado.
Así hizo Satanás con Adán y Eva. Les prometió una cosa, pero las consecuencias o el resultado fue totalmente contrario. Es el engaño del pecado. Dice que los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Inmediatamente trataron de cubrir esa desnudez y se cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. En vez de experimentar la divinidad, experimentaron la culpa, la vergüenza. Sus ojos fueron abiertos y se encontraron en una situación de desnudez. Y esto es mucho más allá del asunto físico como tal, mis hermanos. Estos Adán y Eva se vieron a sí mismos ahora como pecadores. Se vieron desprovistos de su belleza original. Perdieron su pureza, su santidad inherente y ahora se ven como pecadores. Ahora toda su pureza, toda su inocencia, toda su tranquilidad es quitada. Y ahora se encuentra en una situación totalmente diferente. En un momento, en un segundo, tan solo con una decisión, el rumbo total y general de la humanidad cambió drásticamente. Y un día, tratando de ilustrar lo que pasó en este momento, da un ejemplo. Piense que usted va en un paseo con su familia. Va en su auto, van todos contentos, van todos alegres, están de vacaciones, han ahorrado, han planeado ese tiempo durante mucho tiempo. Tienen todo el dinero para disfrutar, van con buena salud, pero en medio del camino, en un momento, sin darse cuenta, aquel que va conduciendo el vehículo toma una decisión y se encuentran directamente contra un camión. Sucede un terrible accidente. Todo eso que era alegría, todo lo que era gozo, todo lo que era bendición, termina siendo un momento terrible. Un momento de destrucción, un momento de muerte, un momento lamentable. Todos los planes, todo lo que usted tenía preparado, todo lo que usted quería se perdió por una mala decisión. Algo parecido, pero en proporciones muchísimas mayores le sucedió a Adán y a Eva. Ellos desobedecieron a Dios, su palabra, se rebelaron contra Él, siguieron el camino de la mentira de Satanás y se encontraron directamente con las consecuencias de su pecado. Inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Imagínense, la persona tuvo el accidente y ella abre los ojos. Su carro destruido, su familia herida, un, una realidad totalmente diferente, hermanos. Ya Adán y Eva no eran los mismos, ni llegarían a ser los mismos. Su condición cambió totalmente. Entró el pecado y entró la muerte como Dios les había dicho. Lo que Satanás prometió era una falacia, era un engaño. Y ahora ellos iban a experimentar tristemente las consecuencias del pecado. Satanás les había dicho que iban a ser dioses, no llegaron a ser dioses. Satanás les había dicho que iban a saber el bien y el mal. Podríamos decir que definitivamente el hombre conoció el bien, pero el bien que estaba en Dios, que estaba en la creación de Dios, en las bendiciones de Dios,
y que ahora habían perdido por su pecado. Y ahora Eva y Adán conocen el mal, pero ya no solo como un conocimiento intelectual, sino son testigos de las devastadoras y tristes consecuencias del mal en sus vidas ahora por experiencia. Qué tragedia, ¿no, hermanos? Qué asunto lamentable lo que sucedió allí en el Edén. Y dice ahí en el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Eso nos da a entender que generalmente Dios visitaba a Adán y Eva, tenía comunión con ellos, se paseaba en medio del huerto que él mismo había creado para ellos. Ahora nos vamos a ver otra de las consecuencias que trajo el pecado. El pecado afectó directamente la relación del hombre y Dios. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, la consecuencia inmediata del pecado fue el miedo a la presencia de Dios. Ese miedo muestra que el pecado quebró, dañó, rompió la relación que existía de amor entre Dios y sus criaturas. Ese miedo era la advertencia de la conciencia del hombre que le denunciaba y le mostraba su actual condición. Ya el hombre no podía estar en paz, ya el hombre no podía estar tranquilo. Ahora hay una sentencia en su interior del juicio de Dios y de que su relación ha sido rota con su Creador. El Señor les había dicho, no coman, porque si ustedes comen van a morir. El pecado trajo muerte espiritual. El pecado trajo enemistad entre Dios y los hombres. Tan serio fue, mis hermanos, que ustedes pueden leer más adelante en el verso 23 y 24, que Dios expulsó al hombre del Edén. Y el hombre cayó en un estado de muerte. Dios les había dicho, ¿no? De ciertamente morirás. Ahora, hermanos, a veces nosotros pudiéramos llegar a pensar que, como algunos difaman las escrituras, como la misma serpiente en el Edén, que esto simplemente es una fábula, que esto simplemente es una alegoría judía para querer interpretar el origen del hombre. Pero no, hermanos, lo que Dios dijo en el Edén, nosotros aún hoy día vemos las consecuencias de esto. Cuando Dios le dijo al hombre, de cierto morirás, nosotros somos testigos de eso. Nuestras enfermedades, nuestros hospitales, nuestros cementerios, son evidencia que lo que Dios le dijo a Adán y a Eva y sus advertencias son verídicas. Porque vemos una humanidad asociada al dolor, porque vemos una humanidad asociada a la enfermedad, porque vemos una humanidad asociada a la muerte. ¿Cuál es la razón? Bueno, Génesis 3, el pecado entró y con él la muerte. Esto va mucho más allá de pensar simplemente en una doctrina, hermanos. Esto es una realidad tremenda que experimentó el hombre en su caída. El hombre perdió su relación con Dios.
El hombre perdió la oportunidad de vivir eternamente. El hombre entró en un estado de muerte y de enemistad con Dios por el pecado. Es triste, hermanos. Nosotros quisiéramos huir del dolor, huir de la tristeza, huir de la enfermedad, huir de la muerte, pero como hombres, después de la caída, es una realidad inevitable. Solo, como lo vamos a ver más adelante, en Cristo. Pero en Adán el hombre está muerto, condenado. Ahora, el pasaje nos muestra que ese pecado no solo afectó a los hombres con su relación con Dios, sino afectó la relación aún entre ellos mismos. Porque dice ahí que después de la pregunta que Dios le hace a ellos, lo primero que dice Adán en el 12 es lo siguiente. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Otro de los efectos lamentables del pecado es que el pecado no solo afecta la relación del hombre con Dios, sino afecta la relación del hombre con la mujer. El pecado afectó todo, hermanos, como lo vamos a ver en los versos siguientes. Pero una de las cosas que más afectó fue el relacionamiento entre nosotros. Aquel hombre y aquella mujer que disfrutaban del paraíso, disfrutaban de Dios, disfrutaban de todas las bendiciones, disfrutaban de la inocencia, disfrutaban de la pureza, ahora se encuentran en una enemistad. Fue esta mujer que tú me diste, fue esa compañera que tú pusiste a mi lado. Sí, una característica del pecado en el hombre es que él tiende a culpar a los demás por las cosas que suceden. No asume responsabilidades. Y esas consecuencias se ven en todas las esferas, porque mira lo que el Señor dice ahí en el verso 16 de Génesis, cuando Él sentencia a la mujer por el pecado que cometió. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Cosas que entendemos que antes no eran dolorosas, cosas que entendemos que Dios no las había planeado con dificultad, como la maternidad, ahora serían llenas de dolor y de aflicciones. Y podríamos decir claramente que la mujer experimenta dolores en el momento del parto. Pero hermanos, el pecado no solo afectó el momento del parto, el pecado afectó profundamente a los hijos que iban a surgir de esta mujer. Basta solo leer el capítulo siguiente, cómo el pecado afectaría la relación de dos hermanos, Caín y Abel, a tal punto que uno termina matando al otro. Yo no me imagino la tristeza y los dolores de Eva al ver la aflicción de la muerte de uno de sus hijos por su hermano. El pecado afectó las relaciones familiares, afectó la hermandad entre los hijos, afectó aún el matrimonio mismo, porque mira lo que dice ahí. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Algunos entienden que como resultado del pecado también entra a haber una serie de aflicciones en el matrimonio y una realidad que se va a ver constantemente como un círculo vicioso. Ahí dice, tu deseo será para tu marido. Algunos interpretan que ese deseo será para tu marido o desearás a tu marido, como dicen algunas versiones. Quiere decir que Eva iba a querer conquistar a su marido, en el sentido de usurpar de manera ilegítima la autoridad del varón. Pero hay otros que interpretan que también se ve por causa del pecado, esa rebelión
de la mujer hacia la autoridad del marido. Hay otros que interpretan que de ahora en adelante una de las características era que la mujer iba a desear vivir para el marido, en el sentido de encontrar su satisfacción en él, encontrar su amor en él, encontrar su llenura en él. Y ella iba generalmente a tener un vacío que iba a tener que suplir en él. Consecuencia del pecado, de la caída, la mujer va a querer llenar ese vacío que solo podía llenar Dios con otras cosas, en este caso su marido. Y dice ahí el mismo Señor, y Él se enseñoreará de ti. Otra característica es que el hombre iba a ser dominante. Pero la palabra que se usa ahí da a entender que él iba a usar mal su autoridad. O sea, la familia iba a tener muchas fricciones. El hombre iba a ser severo, tal vez cruel, tal vez déspota, tal vez duro de corazón. La mujer muy emocional, muy satisfecha, queriendo buscar ser llena. Y todas esas aflicciones, esa falta de amor, armonía y contiendas y dificultades que iba a haber en ellos, en sus hijos, esos celos, ese aborrecimiento, ese odio, esa ira y todo ese caos que iba a entrar en la humanidad, consecuencia del pecado. Ya la familia no iba a ser tan buena en gran manera como lo había sido en Génesis 2. Ya el tener hijos y fructificarse ya no iba a ser tanta bendición. Ya el matrimonio iba a traer aflicciones en la carne. Ya los hijos que surgieran de esta familia no se iban a amar, sino algunos se iban a aborrecer y a odiar. Consecuencias del pecado. Y al hombre, porque eso se le dice a la mujer, primero que se le dice al hombre. En el 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hermanos, cuando Dios crea, ahí en los 6 días y descansa el séptimo, todo era bueno. Todo era una bendición. Todo era armonioso. Pero después de la caída del hombre, el mundo en el que el hombre vive, la tierra que él habita, no es la misma. La tierra se ve afectada por una maldición, consecuencia del pecado del hombre. O sea, el pecado no solo afectó a Adán y Eva, su relación con Dios, sino afectó el mundo donde vivían. De ahora en adelante el mundo entra como en un estado de enfermedad. Pablo en Romanos 8:20 dice que la creación fue sujeta a vanidad. Esta creación que nosotros vemos, estos cielos, esta tierra, la naturaleza, todo lo que Dios creó, no es como originalmente Dios la creó. Ella está bajo un estado de maldición. Hay un estado como de enfermedad. La creación gime, tiene dolores. Hay una desarmonía en la naturaleza. Hay un continuo envejecimiento, deterioro del universo. ¿Sí? Las señales de la muerte y del juicio de Dios están presentes en la naturaleza. La ferocidad de los animales, la corrupción del universo. Tantas cosas que suceden. Nosotros vemos muchas veces el clima en un caos, eventos catastróficos, terremotos, maremotos, huracanes, cosas que seguramente no existían antes. Nosotros vivimos en un mundo enfermo, doliente, envejeciéndose, destinado al juicio de Dios por causa del pecado del hombre. El pecado afectó seriamente la creación. Por causa del hombre, Dios maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Dice ahí, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Seguramente el trabajo que antes hacía Adán en el Edén no causaba dolor, no causaba cansancio, no causaba aflicción. Pero ahora después de la caída, todo lo que Adán va a hacer, todo su trabajo, va a estar acompañado de esto. Dolor, aflicción, cansancio, sufrimiento, desgaste,
insatisfacción. Y eso es lo que vemos debajo del sol, como dice Salomón. El pecado, hermanos. El pecado trajo dolores. El pecado trajo cansancio. El pecado trajo fatiga. El pecado trajo aflicción. El pecado trajo sufrimiento. Sufrimiento en el ámbito familiar, sufrimiento en el ámbito espiritual, sufrimiento en el ámbito laboral. Por eso muchos decimos que el trabajo a veces está acompañado de una serie de cosas que no quisiéramos experimentar. Entonces te va a decir, ay, hermano Pablo, con razón cuando así yo tal vez no trabajo en el campo, pero en la empresa el trabajo es terrible, hermano. El ambiente es terrible. El cansancio es terrible. Muchas cosas son terribles. ¿Por qué? Bueno, el pecado y las consecuencias del pecado. Y dice ahí, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Estos juicios, estas consecuencias no iban a ser consecuencias de unos días, sino dice ahí que iba a ser algo constante, hermanos. Tremendo, ¿no? Todos los días. Una constante de cansancio. Por eso usted a veces, ¿cómo está mi hermano? No, cansado. Me tocó hoy duro. Mañana no, también cansado. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias que trajo el pecado. ¿Sí? Y lo último, lo que veníamos diciendo en el 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es prácticamente las mismas palabras de lo que habíamos mencionado. De cierto morirás. Entonces, después de la caída, hermanos, la vida del hombre fue seriamente afectada. El deterioro, la muerte. Ahora, y no solo la Biblia nos habla de las consecuencias temporales. La Biblia nos habla también de las consecuencias eternas del pecado. El juicio final, la ira de Dios, el lago de fuego, todo eso fruto del pecado. Vamos a ir terminando leyendo un pasaje ahí en Romanos, unos pasajes ahí en Romanos, que es la interpretación ahora de Pablo de eso que sucedió, pero como decíamos, no es solo un asunto que quedó en el Edén, sino eso que sucedió realmente nos afectó a todos profundamente. Tan profundamente que no solo quedó eso en Adán y en Eva, sino que eso llegó a todos nosotros. Entonces dice ahí, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo nos dice que el pecado entró ahí en Génesis 3, por Adán, pero entró por un hombre y se esparció en todos los hombres. Y con el pecado, la muerte, por cuanto todos pecaron. Entonces, ahora la Escritura nos muestra que no solo el pecado fue algo del Edén, sino que el pecado llegó a ser parte de toda la raza humana. Todos nosotros recibimos una herencia de nuestro padre Adán, y no una herencia muy buena, la herencia del pecado. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Que todos pecamos. Es un hecho innegable, hermanos, tanto por la historia, como por la Biblia, como por nuestra experiencia de que el pecado es una realidad. Una realidad que nos afectó a todos. Usted mira la historia de la humanidad, es la historia del hombre caído y las consecuencias que tiene un árbol malo, porque un árbol malo solo produce malos frutos.
Pero no solo la historia de la humanidad. Mire su historia. O yo puedo ver la mía. Un hombre caído, rebelde, con una tendencia constante a hacer lo malo. Que sé que es lo bueno, pero termino haciendo lo malo, como dice Pablo. Una situación lamentable, que no solo afecta mi vida con Dios, ahora en vez de ser hijo de Dios, nazco con una condición de enemistad, de rebeldía. No solo vivo una vida de desobediencia hacia Dios, mis relaciones con las demás personas son cada vez afectadas por esa triste realidad en la que se encuentra el hombre. Entonces el Pablo nos dice que el pecado es algo universal de la raza humana. Solamente un hombre fue libre de pecado, como cantábamos hoy al comienzo de la reunión. Pero Pablo decía ahí en Romanos 3, verso 9, que todos, judíos o gentiles, estamos bajo el pecado. La Biblia, hermanos, acusa y condena sin distinción a todos los hombres de su condición pecaminosa. El pecado entró por Adán a Eva y se esparció en toda la humanidad sin excepción. Todos conocemos los pasajes, por ejemplo, de Romanos 3, donde Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Pablo, como un fiscal, en los 3 primeros capítulos del libro de Romanos, se pone delante del hombre que es el acusado y saca una serie de argumentos para mostrar su condición, para mostrar su pecaminosidad, para mostrar su maldad. Y el hombre dice ahí en Romanos 3, verso 19, que todo lo que la ley decía, lo decía para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque como decíamos, no solo hubieron consecuencias temporales, sino hay consecuencias eternas de la caída del hombre. Y el hombre ahora es culpable y está bajo el juicio de Dios. Y solo le espera la ira, porque la paga del pecado es muerte y muerte eterna. El hombre es una criatura indefendible. Su culpa es real, notoria y justa. Nuestras vidas, nuestros pecados, nuestra maldad, la condición actual de nuestra sociedad es esta, hermano. Cuando usted va por la calle, tal vez usted no sepa el nombre de las personas que están a su alrededor. Tal vez usted no sepa de qué familia son, qué estrato tienen, si han estudiado o no, qué bienes tengan, cuál es la cantidad de dinero que tengan en su cuenta bancaria. Tal vez usted no sepa nada de eso. Pero una cosa usted y yo debemos saber, que todos son pecadores, miserables pecadores, atados a una naturaleza, a una condición lamentable, sufriendo diariamente las consecuencias del pecado, sufriendo en un mundo maldecido por el pecado, viviendo en un mundo en rebelión contra Dios. Esas mentiras y ese engaño y esos deseos del diablo ya no son solo del diablo. Jesús decía que a su generación les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos que él tenía en un comienzo ustedes los tienen, las mentiras que él tenía ahora ustedes los tienen. Nosotros vivimos en un mundo, mis queridos hermanos, donde el pecado, la maldad, la mentira y el engaño de Satanás abunda. Ahora, ¿por qué la palabra nos habla de estas verdades? Porque Dios nos lleva a entender estas doctrinas tan importantes de nuestra fe. Martín Lutero decía que el motivo principal de la palabra de Dios al mostrar la condición del hombre
Es para que a través de ese conocimiento el hombre pueda ser humillado, avergonzado, condenado, para que el hombre busque la salvación y la gracia que solo se encuentra en Jesucristo. Entonces, entender estas doctrinas, y aquí quiero ir terminando con unas aplicaciones finales, mis hermanos, entender la doctrina del pecado, su origen, sus consecuencias y su universalidad, nos sirve a nosotros como cristianos para varias cosas. Primero, entender la verdadera condición del hombre después de la caída. Lastimosamente, el mundo, con su educación, con sus ideologías, todavía tiene esperanza en el hombre. El hombre se engaña a sí mismo pensando que él es bueno, que él es suficiente. Pero la verdadera condición del hombre a los ojos de Dios y a los ojos de la palabra es lamentable. El hombre es un pecador, hermanos. Por eso cuando usted prende el noticiero, por eso cuando usted ve las noticias, por eso cuando usted va por la calle, va a una cárcel, va a un hospital, va a un cementerio, cuando usted ve esos videos tan lamentables que se publican en redes sociales, no deberíamos escandalizarnos, porque una sociedad, un hombre caído, un hombre en pecado, un mal árbol no va a dar buenos frutos. Entonces, entender la doctrina del pecado nos lleva a ver la verdadera condición del hombre y nos lleva a desilusionarnos del hombre, porque eso es bueno. Esa desilusión en cuanto al hombre nos lleva a buscar en Cristo, en su palabra y en su salvación la única esperanza. Segundo, entonces primero es bueno entender estas doctrinas para ver la verdadera condición del hombre. Segundo, entender la doctrina del pecado bíblicamente, mis hermanos, nos lleva a entender o a tener una explicación correcta de todo el mal que nos rodea. Porque el hombre, después de pecar, culpa a Dios de los males que suceden. Culpa a Dios de la enfermedad, culpa a Dios de las tragedias, culpa a Dios de la violencia, culpa a Dios de la guerra. Pero hermanos, no es el culpable Dios. Adán y Eva tomaron decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Y al escoger ellos el pecado, abrieron las puertas para la tragedia, para el mal, para la maldad. Entonces, la raíz de todo mal que ven nuestros ojos a nuestro alrededor se puede explicar con estas 6 letras. Pecado. Tercero, ¿por qué es importante entender la doctrina del pecado, hermanos? Porque eso nos advierte también de la seriedad que tiene el pecado y sus consecuencias. Porque definitivamente Satanás sigue tentándonos, Satanás sigue mintiendo, Satanás sigue seduciéndonos, Satanás sigue presentándose a nosotros diariamente con ofertas, pero recuerde que son ofertas fraudulentas, mentirosas y engañosas. ¿Mm? Tenga cuidado con el pecado. No juegue con el pecado. Mire las consecuencias que trajo el pecado en la vida de Adán y Eva y en la vida de todos nosotros. Cuarto, entender la doctrina del pecado, hermanos, nos va a dar un profundo agradecimiento a la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no alcanzamos a calcular la condición en la que nos encontrábamos y de la que nos rescató el Señor Jesucristo. Usted no sabe
ni yo tampoco, a profundidad cuán valiosa es la salvación que recibimos en el Evangelio de Jesucristo. Usted puede ser, mi querido hermano, la persona más desventurada en términos humanos. Tal vez nunca tener una casa, nunca tener un carro, nunca haber hecho una profesión, tal vez no tener nadie que lo ame a su alrededor, tal vez no tener un centavo en su bolsillo, tal vez estar enfermo en este momento. Pero yo quisiera decirle, hermano, que si usted tiene a Cristo, el perdón de Él y su salvación, usted es muchísimo más afortunado que cualquier hombre que tiene todo en esta vida, pero no tiene a Cristo. La salvación es un regalo invaluable, incalculable. Basta ver la condición en la que quedó Adán y la humanidad después de la caída para reconocer que si no fuera por Jesucristo y por su sacrificio en la cruz, estaríamos en la condición más lamentable y miserable. Entonces, alégrese y gócese si usted es un hijo de Jesucristo por la salvación que Dios le ha dado en él. Por último, mis hermanos, muy ligado a esto, nosotros tenemos una labor misionera en este mundo. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación. Este mundo no necesita más ofertas como las que hace Satanás, de que los hombres sean sabios, de que los hombres sean prósperos. Este mundo lo que necesita es el perdón que Dios ofrece y la reconciliación que Dios ofrece en Jesucristo. Y nosotros somos llamados a ser embajadores y mensajeros a este mundo caído y condenado. Que la única esperanza en la cual el hombre se puede refugiar para encontrar perdón y salvación es en la cruz de Cristo. Entonces, entender esta doctrina, hermanos, nos va a llevar a ver con más compasión y misericordia a los hombres. Señor, despierte. El Señor despierte nuestra conciencia a través de su palabra y a través de estas verdades que estamos aprendiendo, para que, estimulados por el conocimiento de la verdad, podamos andar de una manera agradable al Señor. Veo en los comentarios que alguien pregunta cómo hubiera sido el mundo si no hubiera existido el pecado. Bueno, difícilmente podríamos explicar eso, pero lo que sí podríamos decir, mis hermanos, es que va a llegar un momento donde todo el pecado y toda la maldad del hombre va a ser juzgada plenamente por Dios, y va a haber inicio a un nuevo cielo, a una nueva tierra, a una nueva creación donde no va a existir el pecado. Entonces, tal vez no podemos responder eso ahora, pero llegará un momento donde viviremos en un mundo totalmente libre del pecado y sus consecuencias por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy comenzamos, mis hermanos, hablando un poco del origen, las consecuencias y la universalidad del pecado. Confiando en el Señor, los siguientes viernes vamos a estar avanzando un poco más en esta importante doctrina.